Concluyó todo lo que tiene que ver con la velada UFC 250 Freedom. Ya sabéis que eso se hizo por el 250 aniversario de la libertad, de la independencia, mejor dicho, de Estados Unidos. Y nos dices un montón de cariño, camino de las 1000 visualizaciones ya, la reacción al combate de Ilia Topuria del otro día de la derrota frente a Justin Gaethje. Y Alberto, tenemos un amigo de esta santa casa para contarnos desde lo más dentro de las tripas cómo se vivió toda esta experiencia. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal ahí? Totalmente. Perdona, Oh, perdona, chicos. Lo nada, que un queráis. placer. Y nada, hoy crema de la buena. Hoy tenemos a Neil aquí, es un placer. Vamos a hablar con él de toda esta experiencia y que nos vaya contando cómo ha sido toda esa semana y todo este evento que ya lo dijimos que ha sido histórico. Llevamos 5 o 6 minutos conectados a esta sala y he dicho, chicos, vamos, un momento, vamos a grabar porque todo lo que nos estás contando, Neil, esto, macho, esto es contenido. Tío, ¿cómo estás? Bienvenido. Perdonad, chicos, que tenía tantas ganas de hablar con vosotros de todo lo que estos días que me he avanzado. Nada, espectacular lo que hemos vivido este pasado fin de semana. Yo, durante toda la Fight Week, mi tercera, como os comentaba con Ilia, ha sido espectacular. Obviamente, el resultado no era el deseado para todos. Al final, siempre queremos que uno de los nuestros gane, pero si tiene que caer, que caiga de esta manera, ¿no? Y lo que Claro. comentábamos antes fue espectacular y la puesta en escena de la UFC, pues, ¿qué os voy a decir? Desde los careos debajo del Lincoln Memorial hasta todo tipo de eventos que ha tenido alrededor de la ciudad. Es espectacular, tan solo la UFC es capaz de montar este tipo de shows y obviamente el día de los combates ya habréis visto todos, desde los walkouts de Ilia Gaethje Ujú. hasta todo el mundo cómo está montado. Pudimos entrar dentro de esa estructura de Claw que montó la UFC, en el que invirtió 60 millones para montar una estructura Oh. espectacular en los jardines de la Casa Blanca. O sea, esto es un sueño, esto es irrepetible y tan solo No, la y UFC. la imagen, sobre todo, yo vi el combate en diferido por la mañana. La imagen de Ilya saliendo del despacho oval, es decir, Ah, el despacho oval, a lo mejor brutal. mucha gente lo sabrá. O sea, ahí es donde está Donald Trump sentado todo el día. ¿Vale? O Sí, sea, donde el presidente de sí, los Estados Sí. Unidos de América está sentado con sus reuniones y sus cosas, salía de ahí. No vamos a hablar solamente del combate de la autopuria, sino vamos a contar de alguien que estuvo toda la semana allí en todo el evento, todas las previas, con la rueda de prensa previas, pesajes y demás, cómo es alguien que ha vivido desde dentro, desde las tripas de la UFC, que encima es la tercera que cubres en Estados Unidos también. Y claro, es inevitable comparar, pero claro, es inevitable comparar, pero a la vez es injusto, ¿no? Porque, claro, aquí el despliegue que ha hecho la UFC, de hecho, en unas declaraciones durante la semana, creo haberte, no sé si a ti o a alguien, o haber escuchado a alguien, declaraciones de Ilia que decía que para él Dana White es una inspiración como persona casi de negocios, de todo el artificio que monta. Y claro, el artificio que montó Dana White de la mano con el gobierno de Estados Unidos, pues es una auténtica salvajada, claro. a ver, al final aquí que nadie se olvide que este evento, más allá de celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el 80 aniversario de Trump, era un pequeño regalo del propio Dana White, el empresario, a un Donald Trump que obviamente es alguien que genera mucha polémica, habrá gente que le guste, que no, pero es un empresario que hace 2 décadas confió muchísimo en lo que es ahora la UFC. Y pues es así, cuando todo el mundo, todas las cadenas televisivas, cuando todo el mundo le cerraba las puertas a Dana White y a este producto que es ahora la UFC, pues Dana White le abría sus casinos para hacer esos eventos, para que de verdad tuviese un sitio donde saliera luz. Y Ujú. al final, pues esto es un mensaje muy claro, ¿no? Tú me diste todo cuando nadie confiaba en mí y ahora vamos a hacer una fiesta a lo grande en tu casa, en los jardines de la Casa Blanca. Así que al final pues todo ha salido a pedir de boca durante toda la semana. Ahora me vais a preguntar, pero durante toda la semana ha sido espectacular el trato que ha tenido la UFC. Los peleadores han estado, también es verdad, muy, muy expuestos en entrevistas a todo tipo pues de charlas con el público. Hemos tenido oportunidad de hablar con Ilia, hemos tenido oportunidad de hablar con Alex Pereira. Ha sido espectacular y la experiencia, ya os digo, quitando el resultado final, que al final fue un combate, fue uno de los mejores combates que hemos visto en los últimos tiempos, ¿qué más podemos pedir? Alberto. Sí, yo quería preguntarte, Neil, aunque sé que es muy complicado, muy difícil, pero que me dijeses Ujú. un momento de las 3 veces que has estado, ¿no? Cubriendo la UFC ahí en directo y en vivo, un momento de cada evento y la principal diferencia, porque lo que hemos visto desde casa, yo al menos, es que, y no he podido seguirlo como tú, obviamente, ahí en persona, pero con el Memorial Lincoln,
pues eso, con el Jardín de la Casa Blanca, con la Elipse, no sé, me ha parecido que este evento es histórico y va a ser historia durante muchos años y yo creo que va a ser irrepetible. Pues mira, sobre este último, yo me quedaría con ese momento en el que estás a los pies del Lincoln Memorial, con todo perfectamente montado, iluminado, con todos los peleadores posando justo delante de este Lincoln Memorial, con decenas de miles de personas a tus espaldas y con una estampa muy americana, ¿no? Hablábamos antes de la Super Bowl, de todo lo grandilocuente que es Estados Unidos en hacer que este tipo de eventos pues quede grabados en los libros de historia, y ese momento para mí fue espectacular. Ahora, obviamente, lo hablábamos antes también, esa narrativa que la UFC te consigue vender. Chicos, miraos el walkout de Justin Gaethje Brutal. al son de Johnny Cash, y empezando mirando la Declaración de Independencia y Exacto. después empieza a caminar eso. O sea, mira, estoy hablando y me está poniendo los pelos de punta. Y a mí, te estoy escuchando yo. Es espectacular, es espectacular la puesta en escena, las imágenes que nos dejó ese UFC Freedom 250 con los peleadores celebrando sus victorias, con la fachada iluminada de la Casa Blanca detrás. Yo, si me tengo que quedar con un momento, te diría con la estampa esa del Lincoln Memorial, pero tengo tantísimos, o sea, ha sido espectacular. Al final, yo siempre he dicho, ¿no? Esto era otra demostración más del músculo que puede exhibir Estados Unidos, el deporte estadounidense, cuando quiere, y es así, es el único país de hacer esto a lo grande. Y aparte, hablando con la gente de la UFC, hablando con Estados Unidos, ellos te lo decían, ¿no? Si al final, obviamente todo el mundo conoce España, todo el mundo conoce estos países, pero dicen, el único país del mundo capaz de hacer estas cosas somos nosotros. Obviamente yo he estado cubriendo también eventos de Ilia Topuria, por ejemplo, en Abu Dhabi. Es diferente, ¿no? Es diferente cómo se vive en otros países que cómo se vive en Estados Unidos, y lo que la UFC está dispuesta a invertir y hacer todo lo posible para que esto quede grabado para siempre. Y obviamente, pues es que esto va a ser un evento único. Eso ya lo tenemos claro, es irrepetible, obviamente. O sea, volver a montar esta estructura, repito, de 60 millones dentro de la Casa Blanca es irrepetible, pero también lo hizo hace un año y medio, dos casi, en la esfera de Las Vegas, ¿no? Donde montó ese UFC Noche, celebrando, conmemorando también la identidad latina, la identidad de México, y te montó un espectáculo que la UFC lo dijo, si es que solo vamos a hacer una vez, pero porque es esto, ¿no? Yo creo que Dana White y todos sus socios quieren hacer eventos que dejen huella. Les da igual repetirlo o no, quieren que dejen huella, y es esto, te venden un producto espectacular, tú te olvidas, pero después quizás al año y medio te están montando otra cosa que parece irrepetible. De hecho, yo cuando hace un año, hará cosita de un año, la UFC dijo, queremos hacer un evento en la Casa Blanca, chicos, yo no os voy a mentir, yo dije a todo el mundo, a ver, esto tiene que ser una fumada de Esto se me ha Dana. pirado la cabeza. Exacto, acaba de ir Dana contra Mount Casino y se está volviendo loco, pero es que fueron pasando los meses y mirad, y aparte con una cartelera espectacular, que tenías a dos de las tres grandes superestrellas, no tan solo de la actualidad, sino de la pasada década de la UFC, en Ilia Topuria con Alex Pereira. Se intentó de hecho hacer ese mega combate, porque lo sabemos de buenas fuentes, que se intentó hacer ese Islam Makhachev contra Ilia Topuria, que ya hubiese sido, bueno, el combate de todos los tiempos. Ahí tienen que Así cerrar la UFC. Después de eso tienen que cerrar la UFC y montar una de nuevo, porque eso ya es insuperable si hacen eso. Y ya por acabar esto, no os olvidéis que la UFC acaba de celebrar el UFC Casablanca, pero en menos de un mes tenemos el regreso de Conor McGregor. Correcto. Y en 2 meses tenemos a Islam Makhachev, el número 1 libra por libra de la Ryan UFC. Garry. Exacto, en Filadelfia. Así que, chicos, que el verano acaba de empezar. Sí, total. Y es que además hay que darle un poco más de contexto a esto, Neil, porque Sí. todo esto mientras hay un mundial celebrándose en Estados Unidos. Pero es que a Estados Unidos, si le das, mientras hay un mundial, la UFC, si le das yo qué sé, Todo. ¿cómo se llama? No es el de tenis el de Estados ¿El Unidos, US el US Open? Open. Si le das el US Ujú. Open, si le das a los de una carrera de Fórmula 1 y otra cosa más, te lo va a hacer todo y te van a Todo. parar en cada momento el país para que eso requiera su máxima atención. Yo lo que me genera curiosidad, pero bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Por Ujú. hacer una analogía con la NFL, el trato con la prensa. ¿Cómo es el trato con la prensa? Que entiendo que es espléndido. Pues y tú has oído también cómo es el trato de la NFL con la prensa, que estuvimos en Londres y has estado también en el Madrid Game, en el Bernabéu, en el pasado Sí. noviembre. Y creo que cuando conoces a gente, ¿no?, que trabaja para diferentes medios, que ha cubierto otros eventos y cubre por primera vez NFL o UFC, las comparaciones son odiosas, porque esta gente es la principal diferencia de que la gente alrededor de la NFL, que hablo de lo que yo sé,
me da mucho feeling de que es lo mismo que la gente alrededor del UFC, que la prensa es un partner más, son parte de este show business y que los peleadores, igual que toda la gente de su staff y tal, si tienen que conceder 15 o 20 entrevistas, las van a conceder porque saben que va en su contrato, no en su contrato, pero entiéndeme que es parte de su show business y que es parte del negocio, vaya. Yo tengo tan claro, después de haber cubierto in situ 7-8 eventos de la UFC, tengo tan claro que en Estados Unidos la prensa se pone en el centro de todo. Es decir, creo que aquí en Europa, y he tenido la oportunidad de cubrir, por ejemplo, durante algún tiempo el Barça de baloncesto en competiciones como la Euroliga. Chicos, no es lo mismo. La UFC da todas las facilidades del mundo y quiere ponerte todas y cada una de las ventajas que puedes tener cuando estás cubriendo esos eventos. Ya os digo, en las Fight Weeks es desde el Media Day, después si te tienen que coger a 4 o 5 medios españoles y te dan a Ilia porque saben que te has trasladado hasta la otra punta del mundo, te lo van a poner. Puedes pedir entrevistas, puedes pedir absolutamente de todo. No vamos a hablar de tema catering y de cómo te tratan. Bueno, por descontado. Eso por descontado. Esto tú lo sabes y sabes que también la Sí. NFL funciona así. De hecho, nos conocimos en persona hace el pasado mes de octubre, si no me equivoco, en el Tottenham Hotspur Stadium y cómo estábamos, ¿no? Ahí de bien tratados. Es espectacular. Después también el día de la conferencia de prensa te llevan a todos sitios. De hecho, os diré más. Para este UFC Freedom fue muy guay, fue muy gracioso. La UFC siempre tiene unas fechas señaladas en el calendario, sobre todo una es la International Fight Week, ¿vale? Que es como la semana de la Super Bowl, que se celebra siempre entre junio y julio, que básicamente es un evento que más allá de la propia cartelera, que siempre tiene un gran evento estelar, el año pasado lo fue Ilia, este año es Conor, es una semana donde se hacen otro tipo de cosas como el FanX, que al final es como una super mega exposición de fanáticos, donde tienes horas y horas de entretenimiento, donde se celebran cosas como el Hall of Fame, se dan premios a leyendas y demás. Pues este UFC Freedom ha sido algo similar, ha sido como una International Fight Week avanzada y tenías absolutamente de todos los periodistas. De hecho, un día, si no me equivoco, después del Media Day, que son al final 10 horas que estás hablando, entrevistando, yo pude hablar con los entrenadores, pudimos entrar con los entrenadores de Gaethje, con los agentes de Ilia, con el propio Ilia, fue espectacular. O sea, ahí sacas de todo, contenido no te va a faltar y facilidades tampoco. Pues después la UFC dice, mira, sabemos que estás cansado y has estado todo el rato trabajando y demás, te vamos a llevar, de hecho, a un media mixer que básicamente te ponen un restaurante de lujo con barra libre y con toda la comida que quieras, con toda la prensa para que hagas micas con la prensa, para que te conozcas, te dejan 2 horas ahí, después te dicen, y cuando hayas hecho amigos, que como os podéis imaginar a mí no me faltan y hice muchos ahí, te subimos en un bus privado y te vamos a llevar por toda la ciudad para que veas el Lincoln Memorial donde se va a hacer la rueda de prensa y te enseñamos todo. Y aparte te explicamos todo. Te vamos a llevar a todos y cada uno de los puntos icónicos de la ciudad. Te vamos a llevar al Capitolio para que veas todo. Nosotros queremos que salgas de aquí enamorados. ¿Qué es lo que siempre digo? El trato de la prensa es para que salgas de los eventos enamorado. Entonces, lo bueno que tiene la UFC, que quizás no tiene la NFL, es que es toda la Fight Week, ¿no? Sí que es verdad que tenemos muchos menos eventos, pero cuando llega esa semana, cada día tienes cosas. Al final, la NFL, obviamente tenemos entrenos, tenemos otras cosas, pero lo que mola más es el día de partido. Y creo que hay una diferencia grande. Tú esto, Aitor, la sabrás. diferencia, yo la diferencia Claro. que me lo dices es, eso es lo que es la semana previa a la Super Bowl. Exacto. Es como una especie, como si fuera una feria, por así decirlo. Es la feria de exposición de soy todo esto y el Media Row, ¿no? Si no me equivoco. Claro, el Media Row toda la semana, pero es un poco decir la UFC o la NFL que dicen durante esa semana, mira qué grande la tengo. Es un poco lo que le estoy diciendo a todo el mundo y quiero que salgas encantado de lo grande que la tengo y que vayas ya no solo en tu medio con el que vengas luego a proyectos como este o a los que sean a contar la hostia que es todo esto, ¿no? Pero es que es la manera de hacerlo. Y sobre todo, algo que digo siempre, quieren que formes parte del ecosistema de la UFC. 100%, es decir, 100%. A ti te ponen todos los actos, ruedas de prensa, pesajes, ceremoniales y tal, todo se hace en el hotel de los peleadores. Y ahí conviven todos los peleadores que van a pelear en la cartelera, todos los periodistas y todos los peleadores invitados. ¿Qué quiere decir esto? Una anécdota que os dejo. A mí, por ejemplo, el día del Media Day estaba muy cansado, tal, no sé qué, voy al baño. Entro al baño y empiezo a mear y a mi lado, a los 5 segundos, aparece Alex Pereira, se va, me voy a lavar las manos, a los 2 minutos aparece para lavarse las manos Joshua Van, que es el campeón del peso. O sea, es decir, eso es vivir en un sueño. Yo soy de todo el mundo. Al final, claro, eso es un sueño y os podía contar 1001 anécdotas. Pero ¿qué quiere la UFC? Que a ti eso no te sorprenda.
Claro. que tú puedas tener trato con esta gente, que los trates como un profesional, ¿vale? Que esto Ujú. sabemos muchos qué pasa con el fútbol aquí. El fútbol, los futbolistas o hasta hoy en día los jugadores de baloncesto son, bueno, son mega estrellas que ni te puedes acercar porque tienes a un agente, tienes a un equipo, tienes a un jefe de prensa que no te puedes acercar. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Pues las, mm, las despersonalizamos, es decir, como que son, Sí, bueno, son Sí. figuras mitológicas. En la UFC no, sí, es sí. gente que además vosotros la sabréis. No han vivido, no han pasado un camino de rosas muchas veces para llegar ahí. Es así, es algo que tiene esta naturaleza de las MMA, de los deportes de combate. Entonces, eres uno más, ellos son uno más y todos podéis convivir en un mismo sitio. Y eso, chicos, me parece, bueno, la creme de la creme. Yo también quería enfatizar sobre el tema de en España, ¿no? Porque creo que en este evento, si no me equivoco, ha ido como mucha prensa española, estuvo Chris Sí, por parte del diario AS, has estado tú por el parte de Y este Sport, también estuvo, ¿no? Ujú. claro, y sí, este hemos también estado estuvo, siete, Marc, ocho, sí, sí, claro, exacto. también estuvo, por ejemplo, Gonzalo de Eurosport y Álvaro Colmenero Exacto. del diario ABC. ¿Cómo estás viendo el tema de UFC en España? Porque sí que es verdad que lo que se está viendo es que va creciendo y cada vez hay más medios, Hmm. sobre todo antes, hace ya años, pues no dejaban a lo mejor tantas preguntas y ahora cada vez que sale Ilia hay 2, 3 preguntas en Sí. español. ¿Cómo estás viendo ese asunto? Y si crees que realmente al final tendremos, por lo que tú crees, un UFC en España que yo creo que al final va a acabar cayendo. Mira, el cómo la prensa estamos invirtiendo en Ilia creo que es una evidencia en que aquí hay Mm, mucha gente, ya no te diría tanto medios de comunicación, sino periodistas que trabajan en medios de comunicación, que Ujú. apostamos por esto. Porque al final creo que somos nosotros los que nos plantamos delante de nuestro coordinador, delante de nuestro directorio y decimos, chicos, tenemos que estar Claro. ahí, tenemos que darle apoyo a este evento. Y en mi caso fue así. Hay otros que quizás han tenido más facilidades, yo no, pero soy un fiel creyente en lo que hago. A nivel mediático, yo os puedo decir que los números son espectaculares. Obviamente no os puedo decir las cifras exactas, pero como os decía antes fuera de las cámaras, hemos prácticamente doblado el 50% lo que fue la cobertura de Charles Oliveira el año pasado y eso sé de Chaval. buena fe que AS, Marca, Sport, Mundo Deportivo no lo sé, porque Mundo Deportivo sí que es verdad que tiene a grandísima gente trabajando, pero no para las coberturas, no va a las coberturas. Os puedo decir de buena mano que los números son espectaculares. O sea, fliparíais a nivel de redes y a nivel web lo que Ilia Topuria mueve. Sí que es verdad que aquí uno dice, vale, ¿cómo puede ser que ahora perdiendo haya más números? Bueno, al final no vamos a mentirnos. Ayer, de Más hecho, grabé drama. un vídeo con. Exacto, grabé un vídeo con Yeste. Al final, ¿qué mueve cuando, sobre todo en el fútbol? Pues cuando el Madrid o el Barça pierde, ¿no? Se Esto nos pierde. lo Es sabemos así. de memoria. Es así, es Aún así. así, que hablen bien o que hablen mal, a mí me da absolutamente igual Con que mientras que hablen. hablen. Y es un deporte que os voy a ser sinceros, hay mucha gente que les jode, es así. El vídeo que grabé con Yeste fue un poquito desmintiendo todos los bulos sí, que se lo están vi. virtiendo sobre el combate, que si amaños, que si trampas, que si demás, y también el tratamiento de la prensa. Yo, mira, no lo suelo hacer mucho, pero tuvo, por suerte, bastante éxito una opinión que decidí escribir tan solo. De hecho, no sé ni si había aterrizado aquí o han estado a Washington, en el que hablaba un poquito de ello, que me parece bastante respetuoso y sobre todo en un deporte donde los valores son tan importantes, aprovecharse de la derrota para de verdad querer hacer sangre, para atacar a la gente que le gusta un deporte, para atacar a deportistas que, chicos, lo dejan absolutamente Todo. todo. Ujú. Todo. Todo, todo. O sea, y ahora podemos también dar ejemplos con la NFL, pero ¿cuántos chicos se destrozan mentalmente y físicamente para un 1% de posibilidades de llegar a una gran liga Sí, como la NFL? Esto lo sabéis de sobra. Y en la sí, sí, UFC sí. pasa lo mismo. Entonces, sinceramente, yo admiro muchísimo más a una persona que se lo ha currado así, que ha tenido tantas oportunidades de abandonar y no lo ha hecho, y que después a ti, al aficionado y a la prensa te trata como el que más, que a un futbolista o que a alguien de cualquier otro deporte que sinceramente pues te ve como inferior y no te trata bien. Es así. Entonces, a mí es lo que me encanta de este deporte, es lo que me encanta de las MMA. Y esto irá más.
las MMA en España ya se han quedado. O sea, es decir, yo imagino que tenéis controlado todo lo que se está haciendo, sobre todo a nivel de promotoras nacionales. Lo que Sí. está haciendo WoW, Wow, es la leche. a ver, yo tengo muy buena relación con el CEO, con el presidente, con Arturo Guillén, estoy en contacto constantemente, he estado también en varios eventos y WoW ya es toda una realidad. Hace 2 meses estaban llenando 15.000 personas en el Sí. Roche Arena, 15.000 personas para ver un evento de MMA en España. Esto es increíble. Loco. Y en Madrid la media son 7.000, 8.000, 9.000 personas Y hace poco con no eventos fueron también mensuales. a Lisboa o algo A así, ¿me Lisboa, suena? exacto, Ujú. exacto. Y se han asociado con Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria. O sea, Eso es. Cristiano Ronaldo, que es el deportista más grande de todos los tiempos, porque es así, a nivel mediático es así, Seguro. se ha aliado con WoW y WoW está haciendo un trabajazo brutal. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en España algo que faltaba es, bueno, echar raíces, ¿no? Yo creo que es muy importante, más allá de tener una figura muy importante como Ilia Topuria, aquí teníamos muy buenos gimnasios, tenemos muy buenos gimnasios, tenemos buenos entrenadores, pero falta infraestructura. Y lo que te da esa cohesión total es tener una promotora como WoW. También hay otras que están haciendo muy bien el trabajo. Hay una que se llama Noche de Leyendas en Fight Lover, que es Sí. igual, tenemos otras. Pero WoW al final se está colocando y ya es hoy en día una de las grandes promotoras a nivel mundial bajo el amparo de la UFC. De hecho, en el último evento de WoW tuvimos al que es el mejor o segundo mejor peso pluma del mundo, el Mohamed Mokaev, que por circunstancias salió con un 7-0 de la UFC, pero va a volver. Y de hecho, en una entrevista que le pude hacer, me dijo que está prácticamente asegurado su vuelta a UFC, el próximo UFC Londres en marzo. Pero lo que os quiero decir con esto, que es un tren que ya no va a parar, que ya sé que hay gente que no le gusta, que le encanta opinar, que le encanta despotricar y yo me Bueno, compadezco de ellos, porque al final es algo que va a más, pero es que, Aitor, me pasa lo mismo cuando yo el año pasado estuve cubriendo el NFL en el Bernabéu. ujú. ¿Cuánta gente diciéndome que si esto no le importa a nadie, que si que se va a meter el Barça aquí, que si el Madrid? Chicos, que no lo vais a parar, que esto es una realidad, que hay millones de Da aficionados igual, alrededor del mundo efectivamente, que les efectivamente. encanta NFL. La NFL está interesada en España, España está interesada en la NFL y hay millones de aficionados que lo están. Entonces, Mm. que a ti te parezca una tontería porque no es tu fútbol de toda la vida, y ojo, yo soy el tío más futbolero del mundo, y eso no me va a ganar nadie. Y yo estoy viendo Pero todos que los partidos del Mundial, ¿eh? Que una cosa no quita la otra tampoco. O sea, por quiero decir, pero supuesto, por supuesto. que… Pero que hay cosas en la vida que son inevitables. Entonces, claro, yo no os quiero decir que lo aceptéis o no, pero las MMA, la NFL y estos tipos de disciplinas y deportes nuevos están aquí para quedarse y sobre todo para crecer muchísimo. Y a nivel de exposición mediática, ya para finalizar, esto va a ir a más. Y aquí nadie Sí, va a sí, parar sí. y cada vez somos más medios. Esta vez, como has dicho tú, éramos hasta creadores de contenido, Sí. eran periodistas, hemos ido todo el mundo y apostamos todos a una. Y sabes lo mejor, que los números nos dicen que vamos por el buen camino. Así que, ¿por Claro. qué parar, no? Y eso es lo que manda. Y al final, con toda la nueva manera de hacer negocio, ¿no? En el deporte en la que se unen, pues lo que es tú de Cristiano, con Ilia, Madrid NFL, Barça NFL, NFL, con equipos a nivel global. Es que es la manera de hacer negocio en el deporte en el siglo XXI y habrá quien no le guste porque está anclado a la antigua de que cada uno tal y que esto es para 4 taraos. Bueno, pues esos 4 taraos también son 4, que a mí no me gusta hacerle caso, porque sobre todo en España, que yo creo que es algo que por lo que tanto se fija la gente en nosotros en todos los deportes, somos una cultura ultra, súper, mega polideportiva. Porque a los que estamos aquí nos gusta fútbol, nos gusta la NFL, si hay que ver baloncesto lo vemos, si hay que ver NFL, Fórmula 1, o sea, nos gusta porque somos un país de una tradición y una cultura. Tú que trabajas Exacto. en un gran medio deportivo lo sabes mejor que nadie y creo que eso para nosotros bueno, creo que tenemos mucha suerte porque hay muchos países en los que no lo son, que están muy anclados a un solo deporte por los motivos que sean, pero en España no es así. Tenemos muchos deportistas en muchas disciplinas al más altísimo nivel y creo que eso es una suerte para todos y que cada uno disfrute esto como quiera porque por suerte hay muchas maneras de vivirlo. Creo que además todo lo que está haciendo ya hablando de UFC, HBO con Eurosport, con toda esta integración y tal, creo que también es una manera de poder alcanzarlo a más gente, que al final por 5 euros al mes lo tienes, ¿sabes? Que Sí, mucho más barato que antiguamente. Antiguamente era el pay-per-view y era claro, muchísimo más dinero. claro, Mucho y lo más. está poniendo más accesible a todo el mundo, que es la manera de poder llegar a más gente. Sí. Claro, sí, es que al final aquí en España
ahora porque el método de verlo en Estados Unidos ha cambiado, no en todo el mundo, pero al final con la entrada de Paramount el pay-per-view va a desaparecer y ya no tienes que pagar Sí, $80 para ver un evento, que eso es así, voy a ser sincero, o sea, a mí me parece una barbaridad, pero es que aquí en España siempre ha sido, hasta desde cuando tenía DAZN y ahora Eurosport y ahora integrado en HBO Max, es súper, súper, súper económico. Y no por nada, chicos, pero lo comparáis con el fútbol y da miedo. Lo que uno tiene que pagar para ver a su equipo a lo que uno Buah. paga para ver semanalmente eventos de la UFC. claro, Entonces, la logística pues también es fácil, ¿no? En ese sentido. totalmente, totalmente. Así que, Alberto, no sé si tienes alguna cosilla más para preguntarle. Sí, yo quería hacer a Anil una pregunta sobre el combate porque me gustaría Sí. saber su opinión. Ujú, vale. Así a rasgos generales, ¿dónde crees que estuvo el fallo? ¿Dónde se cometió el fallo para no ganar la pelea? Porque yo creo que estuvo en ese primer round, que sale muy obcecado en conseguir ese Sí. KO, que siempre en todas las ruedas de prensa lo advirtió, lo avisó, incluso llegó Ilia a decir, ¿no?, que en esos 2 primeros minutos, ya no si en el primer round, en esos 2 primeros minutos, entonces yo creo que ahí estuvo el error, ¿no?, de ir tan enfocado, sin mover la cabeza, sin esas fintas, sin controlar la distancia como nos tiene muy, muy acostumbrados a leer los patrones del rival. Entonces, ¿dónde crees que pudo estar un poco los errores y cómo crees que va a salir la idea después de este combate? Pero vamos, yo creo que vamos a ver el resurgir del ave fénix sin ninguna duda. Pues mira, como hablamos muchas veces y hoy va a hablar Aitor de los gurús ofensivos en la NFL, en la Ujú. UFC también hay gurús ofensivos. Y Sí, Justin Gaethje se llevó la victoria, pero el gran arquitecto de todo eso para mí estaba Whitman. en su esquina, que es Trevor Whitman, uno de los Ahí está. grandes, grandes, grandes entrenadores y gurús y mentes que ha tenido esta liga. Y al final, lo que avisábamos todo el mundo es si había una posibilidad de que Justin Gaethje venciese a Ilia Topuria, que vamos a recordar es una de las grandes sorpresas de todos los tiempos, en Sí, sí, mayúsculas, sí. fue en ponerle trampas y que Ilia picase. Y eso, vamos a ser sinceros, Ilia picó. Ilia es un tío que siempre ha destacado por su buen IQ de pelea, pero en este combate no vimos, de hecho, muchas cosas de las que Ilia suele hacer y cayó en las trampas. De hecho, en el primer asalto, Ilia se queda sin visión porque Justin Gaethje, que es un tío que tiene muy buenos golpes en el dirty box, en el boxeo sucio y en la corta distancia, le amaga un knee kick, que para que la gente no lo entienda, es una entrada de derribo a la rodilla, ¿vale? Escondiéndose a una entrada de derribo, poniendo la mano en la rodilla y con la otra, que Justin El Gaethje es un upper. tío muy A ver, experimentado, muy, muy experimentado en la lucha, le mete por detrás, aquí el collar pick, le mete por detrás y cuando Ilia se lo traga, le mete un upper, de hecho no sé si es 1 o 2, que a Ilia lo deja completamente sin visión. Y es una distancia a la que Ilia no le favorecía. Es así, en ese momento de la pelea no tenía que estar tan cerca. Entonces, bueno, pues son pequeñas trampas que uno va metiendo y Trevor Whitman lo ha demostrado de verdad con muchísimos peleadores, con Jonas Jędrzejczyk, con Kamaru Usman, ha demostrado que es capaz de hacer estas cosas. ¿Qué pasa? Que aquí también se junta el talento de Justin Gaethje para imprimir muchísima fuerza en un golpe curvo que dejó a Ilia sin visión y que de hecho Justin Gaethje tiene una manía de pegar, Sí. para que me entendáis, y de hecho en el vídeo de ayer y lo explicó muy bien, la guantilla te llega hasta aquí y Ujú. muchas veces la gente pega con esta parte de aquí, ¿vale? Que obviamente es la que está acolchada y la que te evita lesiones y que al final es de forma natural lo que te sale. Justin Gaethje lo que hace en estos golpes curvos es meter con estos de aquí y esto, desnudo, es una navaja suiza. Es una navaja y esto cuando impacta es como cuando impacta el codo, que te corta. ¿Y qué pasó a Ilia? Que salió del combate cortadísimo. Entonces, para que entendáis un poquito cómo fue la dinámica del combate ya tan solo empezar, Ilia se quedó sin visión en el primer asalto y aguantó 15, 20 minutos más. Eso es una barbaridad. Sí que es verdad, y si me permites, Alberto, para ir desarrollando un poquito el combate, Sí. para mí el primer asalto fue clave esto y en el segundo asalto sí que vimos a un Ilia en plan matador. Me gustó mucho el cómo atacaba el cuerpo. Una de las claves de Ilia Topuria es Sí. atacar el hígado para acabar subiendo. Los Así crochets. noqueó, de Sí, sí. hecho, exacto, efectivamente, con golpes curvos saliendo desde arriba. Así noqueó a Volkanovski, así noqueó a Max Holloway. Y aquí sí que es verdad que conectó un par tres de buenos golpes que de hecho si vistes en la repetición hacían doblegar a Justin Gaethje. Me hubiese gustado que Ilia le diese continuidad saliendo desde arriba, pero ¿qué hace? Se lleva la pelea al suelo y eso favoreció a Justin, que ahí pude recuperarse. Sí que es verdad que yo ahí también, vamos a decir, estoy un poco
me esperaba un poquito más del jiu-jitsu agresivo que sabemos que tiene Ilia, y creo que en el suelo tendría que haber intentado pues quizás otras posiciones. Recordemos que Ilia estuvo en posición de montada, que fue brutal 2 como la veces. pasó. Eso, Sí, 2 veces. eso no sabéis lo difícil que es. No sé si habéis practicado, pero es dificilísimo. Y No. Ilia es de los mejores del mundo. Eso, pasar así a la montada, un tío como Justin Gaethje, como en ese background en la lucha, es espectacular. Pero sí que es verdad que muchas veces decimos, ahí cuando pasas la guardia tan fácil tienes que amenazar la sumisión. Ilia lo intentó con la palanca de brazo, sí que es verdad que estaba perjudicado por ese ojo que no veía Cansado. y por el cansancio, pero era el segundo asalto y creo que ahí faltó un poquito de agresividad. Y chicos, ese era el momento para mantener o para atacar la sumisión, o mantienes la pelea de pie. Yo creo que lo que tendría que haber hecho Ilia es, después de darte el gancho al hígado y Gaethje irse al suelo, tú no caer en esa también trampa de invitarle al suelo. No, mantén la pelea de pie, porque ahí es donde Claro. Ilia podía haber finalizado. Eso es muy fácil decirlo, obviamente, a posteriori, Sí. ¿no? Pero creo que para mí eso fue clave. Y a partir del tercer asalto, yo sobre todo creo que fueron claves esos jabs que se come Ilia. Creo que hay una secuencia de 15-20 segundos que le entran absolutamente todo, y como Todo. decías tú antes, Alberto, Ilia es un tío que tiene un boxeo defensivo buenísimo, ha cabeceado de forma espectacular en todos sus combates, y no vimos ese movimiento de cabeza de derecha a izquierda que tiene Ilia, esa guardia alta, no lo vimos, y ahí le entran unos jabs que para mí ese fue el principio del final, y de hecho yo soy partidario de que el combate se tenía que haber parado Al final del tercer round, sí. Exacto. Estoy Para totalmente de mí se acuerdo. tenía que haber terminado al final del tercer asalto. Y qué más decir, yo creo que lo que pasó entre el tercero y el cuarto ya fue consecuencia de todo esto que estamos señalando. Sí. Ahora, no nos olvidemos, yo ya sé que mucha gente al final solo ve las cuotas de apuestas, y en Estados Unidos está 5-1 para Gaethje. Sé que era muy favorito Ilia, pero Justin Gaethje ha dejado el rostro sí a todos y cada uno de los peleadores a los que se ha enfrentado. A Fiziev, a Ferguson, a Chandler, a Paddy Pimblett hace A unos Pimblett, pocos sí. meses, le dejó la cara como un cuadro. Así que todo el mundo que está diciendo, ay, que sí, Ilia, chicos, mirad cómo acabaron los últimos rivales de Pega un como un tío camión. Pega que como un pega camión. como un camión. Es Literal. así, no es el mayor noqueador de la historia, pero pega como un camión, y sabemos que una vía para finalizar un combate es un caos seco, pero otra vía es la acumulación de golpes y la acumulación de daño. Y Justin Gaethje en esto es buenísimo más Sí. allá de toda su esquina, de toda su estrategia. Es buenísimo y pega como un camión. Y Ilia demostró coraje, valentía, pero fue superado Sí. por una leyenda de la UFC y un Sí. tío que pues protagonizó una de las mayores sorpresas que hemos tenido en todos los tiempos, y chapó para él y chapó también para Ilia, que yo también, insisto, hay muchísima gente, no sois conscientes de la cantidad de peleadores que en ese primer asalto hubiesen abandonado o se Sí, hubiesen sí, dado sí. por muertos. No ver en 20 minutos y tirar hacia adelante y querer noquear a tu rival cuando tú estás recibiendo muchísimo dolor, y aparte es un dolor de esos agudos, de esos que el cuerpo te está pidiendo clemencia para que acabes. ¿Qué vamos a reprochar? O sea, Nada. triste por la derrota, pero la estampa que nos deja Ilia es icónica, es así. Es así, es así. Neil, tío, mil gracias por este rato, amigo mío. Sí. No, hombre, no. Faltaría más, y cuando queráis contar conmigo para lo que sea, aquí estoy. Héctor, y Ya Alberto te, también, tienes un buen amigo. ya te llamaremos para hablar de la vuelta de McGregor. Venga, Esto, me parece muy bien, me parece muy eso me bien. parece que también merece su media horita aparte, así que, tío, esta es tu casa, ya lo sabes, y te mando un Muchas abrazo gracias, gigante, chicos. tío. Muchas Alberto, gracias a hermano, vosotros. como siempre te digo, mil gracias por este ratito. Un placer haber estado aquí y sobre todo compartir un rato con Neil. Así que nada, el privilegio es el mío. Muchas gracias. Y a todo demás, gracias por siempre, como siempre, por el cariño que nos dais. Sean muy felices. Chao, chao.